Olá, tudo bem? Estamos entrando ao vivo aqui pelo Instagram para receber a Maria del Carmen Alman, que vai falar com a gente desde o Equador para contar como é que estão as coisas por lá. Eu estou enviando aqui para ela poder conversar uns minutos com a gente e contar a situação lá no Equador, frente em relação à pandemia, às eleições que tem por lá também e outros assuntos do país que ela vai poder contar para a gente assim que chegar por aqui. A Maria Carmen, além disso, além de ser atualmente vereadora de Guayaquil, que é a maior cidade do Equador, ela é também candidata a assembleísta e já está chegando por aqui para poder falar com a gente. Já chegou. Aqui, agora acho que já vai dar para. Olá, Maria Carmen, tudo bem? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, Gracias por esta apertura y la invitación, ¿ah? no, gracias a ti. Qué pena que no logramos en la otra plataforma para tener, mas hacemos acá un gusto te recibir y quería te pedir para contar un poco para nosotros cómo está la situación en Ecuador antes de hablarmos más de las elecciones y otros temas. Bueno, muy buenas noches. Soy María del Carmen Alman, represento al Movimiento Centro Democrático por el Distrito 3. Soy de Guayaquil y estamos con el proyecto de la Revolución Ciudadana representando al binomio de la Esperanza Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Y efectivamente, lamentablemente, nos estamos enfrentando a una situación muy caótica con un nefasto desgobierno, con un candidato, el señor Banquero, que quiere a la fuerza vulnerar los derechos y la democracia del pueblo ecuatoriano, violentando las leyes y bloqueando para que el binomio Andrés Arauz y Carlos Rabascal, legítimamente inscrito, participe. El pueblo ecuatoriano es de conocimiento ante todos que el 7 de febrero son las elecciones que ya fueron aprobadas por el Consejo Nacional Electoral. No va a haber cambio porque no podemos vulnerar los derechos de la ciudadanía y no podemos prohibir ni limitar a la ciudadanía que elijan a sus candidatos y nosotros al ser elegidos. Y hablando en eso, María, usted es concejal de Guayaquil y está disputando una vaga, un cupo en la asamblea, ¿es eso? Desde mi adolescencia y mi juventud temprana siempre me inspiré en el amor del servicio a los demás. Mi perfil es de justicia social y siempre me he encaminado por la línea de la labor social. Tuve la oportunidad de conocer al economista Rafael Correa Delgado, en la cual me brindó ese espacio en la gobernación del Guayas para servir y luego de ahí fui candidata a asambleísta alterna con la línea social porque de una u otra forma la revolución llegó con un proyecto social. El partido de izquierda de la Revolución Ciudadana es un proyecto social por encima del capital, que el ser humano es el elemento más importante, el ser humano es una de las herramientas que nos permitieron ayudar y servir en los proyectos sociales fue atender a las grandes mayorías, que eran las personas invisibilizadas, que existían, pero que no tenían gobernabilidad con los gobiernos anteriores. Entonces llegó Rafael Correa con un proyecto social que motivó no solamente a los jóvenes, sino a la ama de casa, al obrero, a la clase desprotegida, al adulto mayor, a doctores, le dio dignidad a los maestros, a los policías, institucionalizó el país y permitió que con esa gobernabilidad que llegó con el proyecto social, exista una constitución que permitió la paridad de género de participación en la política de la revolución y nos permitió que los ciudadanos y los ecuatorianos hagamos respetar nuestros derechos.
Entonces tuve la oportunidad de ir de candidata a concejal titular. Luego, gracias a la buena labor que se ha venido haciendo, estoy de candidata a la Asamblea Nacional, porque cuando fui concejal y mi trayectoria de años atrás, hemos venido construyendo, gracias a las herramientas de la Revolución Ciudadana, obras en muchos sectores en la cual en el que nací, crecí y me especialicé fue en mi querido Cristo del Consuelo, que se logró macro obras como UPC, las unidades de policía comunitarias, como la casa comunal más grande de Guayaquil. Se logró que muchas familias que no tenían legalizaciones tengan sus escrituras, se logró dotar de la obra pública, porque se requería de la infraestructura para que el sector tenga identidad. Se le devolvió la esperanza y la autoestima, no solamente al Cristo del Consuelo, también a sectores rurales como Sabana Grande, como Zafando, que es vía de la parroquia Progreso, donde se dotó de alumbrado público, donde se logró lastrado de las vías, y muchos sectores donde seguimos recorriendo y seguimos con ese calor humano para devolverle la dignidad que lamentablemente este nefasto desgobierno ha quitado del medio. Prefirió recortar el recurso de la salud, de la educación, para gastar el recurso de los ecuatorianos en perseguir a nuestro querido presidente Rafael Correa Delgado, pero le terminó haciendo daño a un país y estamos lamentablemente mal, porque lamentablemente con la pandemia que estamos enfrentando, con las crisis, tanto sanitaria y la económica, nos estamos volviendo un país que no tiene ya esperanza, un país que nos ha robado la dignidad de un pueblo, nuestros derechos, y vamos a luchar para que este 7 de febrero, con la experiencia amplia que tiene el proyecto de la Revolución Ciudadana, vamos a luchar por nuestro color de nuestra bandera de nuestro país, amarillo, azul y rojo, a luchar para que el binomio de la esperanza sea el ganador, para que volvamos a tener esa dignidad que requiere el pueblo ecuatoriano, que este gobierno la hemos perdido. Y María, déjate te preguntar una cosa, en razón de todo este escenario de persecución, el expresidente Rafael Correa, también por el tema del plebiscito de nueva reelección, no puede se candidatear. Y quería te preguntar si en este momento el candidato Arauz ya es una persona bastante conocida en todo el país o aún queda un trabajo para que la gente primeramente lo conozca y ahí sí pare para escuchar sus propuestas y lo que tiene a presentar. Nosotros no nos creemos triunfalistas, pero nosotros somos conscientes de que los perfiles de la Revolución Ciudadana vienen haciendo un trabajo no de ahora, sino de siempre, porque conquistamos esa esperanza, esa lucha en, en 10 años que estuvo el proyecto de la Revolución Ciudadana. Arauz, joven economista, profesional, académicamente capacitado para liderar y gobernar el país, nosotros, al menos como joven, como mujer, como afro, estamos muy conscientes y estamos muy contentos porque sabemos que con la experiencia que hemos demostrado, claro, con aciertos y desaciertos, pero más aciertos porque hay que recalcar que Rafael Correa encontró un país desmoralizado, vulnerado, sin soberanía, sin institucionalidad, y la revolución volvió a darle una identidad y confianza a nuestro país, y ahora va a ser la continuidad, va a llevar el proyecto de la revolución a todo el pueblo ecuatoriano, y él está capacitado junto con el binomio Carlos Rabascal y legítimamente inscrito para que el 7 de febrero nuestro querido pueblo ecuatoriano va a depositar su confianza en las urnas votando por el binomio de la esperanza, Andrés Arauz y Carlos Rabascal por la lista 1. Yo estoy mirando acá por las redes que la campaña está a pleno por todo el país. Y ahora, María, déjate preguntar cómo está el tema de la pandemia. Hace algunos meses, Guayaquil fue noticia en muchas partes del mundo por cuenta del desborde que hubo ahí. Hoy las cosas están un poco menos acirradas como hace algunos meses y yo leí en algunas portadas que empieza a tener una idea de vacuna, pero para poca gente aún. A Guayaquil lo llaman el Wuhan de Latinoamérica. Si lamentablemente no hubiesen existido los hospitales de la Revolución Ciudadana, Guayaquil hubiese sido un cementerio. Lamentablemente fallecieron miles de personas. El gobierno no tuvo la culpa de la pandemia, pero sí es el culpable que no tuvo la responsabilidad
para tomar un liderazgo dentro de una situación y una crisis que fue a nivel mundial. Y lamentablemente, el gobierno, en el tema de la pandemia, en vez de amparar con un encierro forzoso que hizo a los ecuatorianos, lo que hizo fue debilitar la economía, permitiendo que existan muchos desempleados, más de 1 millón de desempleados, y que lamentablemente se incrementara la delincuencia y que cada uno de los ciudadanos no gocen con un derecho, con una salud pública, porque los hospitales hasta ahora no se abastecen con tantos ciudadanos que necesitan ser albergados, no solamente por el tema del COVID, de la pandemia, sino por muchas enfermedades catastróficas que están enfrentando. Dadas las circunstancias, si nos ponemos a hacer un análisis comparativo, si la Revolución Ciudadana no hubiese hecho los grandes hospitales a nivel del país, que tanto fueron criticados por este nefasto desgobierno y por el candidato que está gobernando con este nefasto desgobierno de la derecha, lamentablemente el problema hubiese sido más grande de lo que ya estamos enfrentando. Por eso, una de mis propuestas como asambleístas es crear una secretaría técnica para albergar y para velar por las personas y ciudadanos con enfermedades catastróficas, porque no todos gozan con un seguro de salud público. Y lamentablemente hoy en día estamos enfrentando varias crisis: la sanitaria, la crisis económica, la crisis laboral, la crisis delincuencial, todas las crisis porque no hay garantía en un Estado, no hay derecho, y encima quieren vulnerar y violentar nuestra soberanía, nuestra democracia, a que el ciudadano elija y nosotros al ser elegidos. Sí, yo, incluso hay una cierta burbuja en país por el tema de este conflicto, que hay dos órganos electorales para la gente de fuera de Ecuador, es difícil de entender. Pero quería te preguntar, María, acerca de una propuesta que me llamó mucha atención por ser bien enfática, que Arauz habló en un bonus de $1.000 para reactivación económica en la primera semana de gobierno para, si no estoy equivocado, 10% de las familias o para las familias que más necesitan, que más están en vulnerabilidad social. O sea, terá ese carácter muy fuerte de una idea de redistribución de renta también para la gente y a partir de subsidios del propio Estado. Lamentablemente hacemos un análisis en el gobierno de Rafael Correa Delgado, si bien es cierto y es de conocimiento a nivel mundial que 2 millones de pobreza, 2 millones de ciudadanos salieron de la pobreza, y a nivel de América más de 90 millones de ciudadanos salieron de la pobreza. Entonces, este gobierno, no solamente con la crisis, ya veníamos enfrentando una situación ya caótica, ¿no? La crisis ya fue el acabose, ya la crisis fue ya la crisis ya fue como que algo que sabía iba a detonar lo que iba a pasar, pero en sí ya veníamos con todos los años, estos 3 años de gobierno, estos 4 años, lamentablemente no ha habido obra, no ha habido rentabilidad, no ha habido emprendimiento, no ha habido economía. ¿Y qué pasó con la crisis? Los pequeños emprendedores, los grandes y pequeños negocios quebraron. Entonces imagínense que de cada 10 familias, 8 están desempleados, no tienen el apoyo, no tienen garantías. Entonces, cuando yo decía del encierro forzoso, ¿cómo te pueden hacer un encierro? Al menos en Guayaquil, pongo un ejemplo. El 60% de guayaquileños son comerciantes que viven de lo que se trabaja día a día. Y el encierro lo que permitió fue quebrar a esos negocios, y más el millón de desempleados. Entonces, lo primero que está haciendo Andrés Arauz, junto con el Binomio de la Esperanza, la Asamblea de la Esperanza, es urgente resolver las problemáticas, que no solamente las crisis sanitarias, también las económicas, porque los ecuatorianos, propios y extraños, estamos enfrentando una situación que este gobierno no está dando alternabilidad y no está dando garantías. Entonces, de eso estamos planteando para que por lo menos el emprendimiento y el apoyo que como gobierno se dé, porque es lo primero que hay que hacer como Estado, buscarle la estabilidad a las familias ecuatorianas, devolverles la dignidad. Eso es devolverle la dignidad, porque lamentablemente muchos ciudadanos fueron despedidos sin pensar lo que iba a pasar, y póngase a pensar usted y póngase a ver, al ser despedido, porque las empresas, muchos se declararon en crisis, ellos también están pasando crisis, pues los empleados, porque tampoco no se esperaban. También han perdido familias, también se enfermaron muchos, se expusieron y se enfermaron del COVID,
y el ministro supo decir que fue una enfermedad comunitaria, que entre los ciudadanos nos pasamos el COVID, el virus, y no fue una enfermedad laboral. Entonces, imagínense cómo está la familia ecuatoriana. Están desmoralizados, están abandonados, se sienten aislados. Entonces, en el momento que vaya el gobierno de la Revolución Ciudadana, que siempre pensando en las grandes mayorías, va a ejercer proyectos y a proponer proyectos de reactivación económica para la estabilidad de las familias ecuatorianas. Y sabes que María Jo estuvo en Guayaquil y me recuerdo, por ejemplo, del proyecto que había del Ecuador Primero para fomentar la industria y el comercio de los productos hechos en Ecuador, aún durante la presidencia de Rafael Correa. Ahora, ¿el gobierno tiene candidato? ¿Es la candidata de Alianza País? ¿O una parte de la gente dice que el Guillermo Lasso de alguna manera representa esta política económica que hay ahora? ¿Cómo están las fuerzas políticas en este momento, a 50 días más o menos de las elecciones? Bueno, como es de conocimiento de todos que Lenín Moreno se robó el movimiento Alianza País, que fue liderado y creado por el economista Rafael Correa Delgado. En su momento se va a luchar para recuperar nuestro movimiento. Eh, Todos sabemos que el señor banquero gobierna con este desgobierno nefasto. Entonces es candidato de este desgobierno. Y lamentablemente el pueblo ecuatoriano no quiere votar por un candidato que solamente vaya a gobernar para unos cuantos, para cumplir con los intereses de unos cuantos. El pueblo ecuatoriano quiere votar en las urnas por un candidato que represente a las grandes mayorías, por los invisibilizados, también por los empresarios de bien, también por la clase obrera, también por la agricultura. ¿Por qué razón? Porque bien es cierto, ya hay una fecha legítima para las elecciones. ¿Y por qué quieren bloquear el Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué quiere bloquear el Tribunal Contencioso Electoral las elecciones? Porque hay una presión que de pronto del candidato de derecha de este gobierno no quiere que existan más candidatos porque a lo mejor solamente quiere él estar en la papeleta. Pero no podemos permitir, porque al permitirlo estamos violentando y violando y destruyendo la democracia del pueblo ecuatoriano, y no solamente por el binomio, por nuestros derechos, porque como ciudadanos, como ecuatorianos, tenemos que hacer respetar y valorar nuestra democracia. ¿Por qué razón? Porque el voto es en privado, es en secreto, y el voto es la confianza del ciudadano que deposita en la urna en base a un plan de trabajo que sea de su agrado para el desarrollo, porque lo que buscamos como país es tener un país con una visión de proyección, con un desarrollo. ¿Por qué? Porque Ecuador, en el gobierno de Rafael Correa Delgado, con los convenios bilaterales, con los becados internacionales, ya venían a aportar su conocimiento y su talento, y se estaba fortaleciendo en la parte ya académica en un estatus bien alto, porque hasta impulsamos el proyecto Educación Inconclusa, que personas por situaciones de la vida no pudieron terminar sus estudios, entonces sin límites de edad. Y se logró con Rafael Correa Delgado devolverles esa autoestima y esa esperanza, y muchas personas están en la universidad. Entonces no podemos desviar que los ciudadanos tengan su libertad, porque eso es lo que buscamos y eso queremos, tener libertad, muy aparte de ser candidatos que tengan libertad de elegir y los candidatos ser elegidos. Y si Alianza País saca un candidato, tiene todo el derecho, y también decirle que permita que nuestro candidato Andrés Arauz y Carlos Rabascal, por la lista 1, Unión por la Esperanza, 1-5, que también les permitan participar, porque son ciudadanos que gozan de su derecho y legítimamente están inscritos. Y no se puede a estas alturas cambiar ni fecha, porque el pueblo ecuatoriano merece respeto y hay que hacer respetar la decisión de todo un pueblo. Lembrando que vai dar um ratito em português, a eleição lá no Equador é em 7 de fevereiro e depois, se tem segunda volta, é lá 2 meses depois, em abril. Uh, Maria, escreveram uma pergunta cá, como está a representatividade feminina em la política equatoriana? Hoy en día, las mujeres estamos preparadas para enfrentar cualquier reto que se nos ponga en la sociedad. Es una lucha constante, pero gracias a la Constitución de 2008 que se aprobó en Montecristi, se permitió la participación de la paridad de género entre hombre y mujer. Y eso nos permitió darnos una identidad
porque ahora la mujer también puede hacer el trabajo o un rol que también hace un hombre, que no solamente piensen que la mujer es para la casa. La mujer tiene muchas funciones porque también hay abogados, autoridades, políticos, periodistas, todas funciones que uno, mientras uno se prepare y se forme y se proyecte para el camino que quiere ejercer, yo pienso que el tema femenino, gracias a la revolución, hubo un incremento muy alto, pero falta mucho más por alcanzar para que la mujer también tenga el mismo derecho que el hombre, y no solamente en la política, sino también en todo ámbito. Pero esa es la lucha del día a día, la lucha femenina, porque es donde siempre queremos llegar. Y yo como mujer, como joven, como afro, quiero canalizar muchos proyectos para la gente afro, para las mujeres ecuatorianas y para toda la ciudadanía con becas internacionales, estudios de desarrollo, para buscar la proyección en el país. Entonces, esa es la lucha de siempre. Pero está bien mejor que acá, María, porque, por ejemplo, nosotros en Brasil tenemos ahora en nuestra Cámara de Diputados solamente 15% de mujeres, que es un patamar muy bajo. Y yo quería te hacer ya solo probablemente esta última pregunta. Acá en Brasil, en las últimas elecciones, que han sido muy marcadas por noticias falsas, llaman fake news. ¿Eso es una preocupación también en Ecuador o es un fenómeno que no está tanto en el país? Lamentablemente, el periodismo ha perdido mucho el respeto, no todos, ¿no? Hay que rescatar que hay medios de comunicación que permiten esta plataforma para poder nosotros informar en la actualidad que estamos viviendo, nuestro país, porque hay que ser imparcial y respetuoso, porque siempre el periodista tiene que tener respeto porque tienen que darse cuenta que hay muchos jóvenes, muchos ciudadanos, muchos mayores que también quisieran seguir la misma línea porque es bonito informar, porque de eso se trata, estar comunicado. Y más ahora con la pandemia, esta es la herramienta que nos permite estar conectados y cerca de los ciudadanos, ¿no? Entonces, aquí la prensa se cree jueces, fiscales y quieren tomar autoridad propia. Entonces, rescatando ciertos medios de comunicación del país, lamentablemente otros medios de comunicación están confabulados a destruir un proyecto social que marcó históricamente un país como el que fue la Revolución Ciudadana. Y lamentablemente una prensa que desinforma, que se presta, en este caso, el caso bochorno de la persecución por hacerle daño al economista Rafael Correa Delgado, se prestaron que en plena pandemia, en tiempo récord, dicten una sentencia con un recurso de casación que a un ex candidato se demoraron casi 20 años. Entonces, ¿hasta dónde es el odio que permitieron que le dicten una sentencia al economista Rafael Correa Delgado y a muchos compañeros, pero no les importó el reparto del país en plena pandemia y no les importó el dolor humano y las familias que perdieron a sus familiares, que quedaron psicológicamente marcados porque hasta ahora no encuentran a sus familiares por el negociado de las fundas de hospitales, media asamblea repartida, lamentablemente hospitales repartidas a cambio de un voto. Entonces no les importó eso, ha quedado el peor gobierno corrupto de la historia y lamentablemente tiene prensa a su favor que trata de desinformar, pero como la ciudadanía siempre está diciendo con Correa estábamos bien, porque le dio dignidad y soberanía a nuestro pueblo ecuatoriano, los medios lamentablemente no trascienden, porque ya el pueblo despertó, ya tenemos nuestro criterio propio para hacer análisis de lo que era antes de un gobierno anterior y del nefasto gobierno de ahora. Entonces, si hay medios que se creen el poder total, que no lo tienen, pero tratan de destruir, pero con la ciudadanía no van a poder porque la ciudadanía vio obras. Ecuador está en uno de los mejores países de infraestructura en la Revolución Ciudadana, el país número 29 en infraestructura vial, el segundo país de desarrollo social y entre otros proyectos que fue ejemplo no solamente a nivel de América, sino del mundo. Y eso la gente no lo va a olvidar, porque nos estamos dando cuenta que el gobierno se dedicó a criticar al gobierno anterior y este gobierno no ha hecho una sola obra y que gracias a esta obra de la Revolución Ciudadana que hubieron de los hospitales, la gente cierta de gente pudo ser albergada y no todos, y gracias a los colegios, porque hay mucha gente que dejó de estudiar porque ni siquiera pueden cubrir las problemáticas del Internet, de herramientas, porque no tienen una
no tiene un reglamento de institucionalidad para poder llevar el desarrollo que se requiere en el país a lograr el objetivo que quiere el pueblo ecuatoriano. Por eso vamos a elegir por el binomio de la esperanza Andrés Arauz y Carlos Rabascal por la lista 1, porque el pueblo ecuatoriano conoce que el candidato de derecha, el señor Banquero, está gobernando con este nefasto desgobierno y que 10 años ha hecho campaña y sus números de aceptación no crecen, más bien bajan. María, quiero te decir muchas gracias. Ojalá que hablemos más veces antes de esta campaña se cerrar y también que una de las 137 cupos que hay en Asamblea sea de usted en este próximo periodo de 5 años. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos informar a la ciudadanía y encantado de seguir informando todas las gestiones que estamos haciendo como brigadas médicas para proteger a personas que tengan problemas en su salud, ya que no gozan de la salud pública. Entonces estamos haciendo la Brigada de la Esperanza en muchos sectores de la ciudad. Gracias a ustedes por darme este espacio. Y muchos éxitos en la campaña. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta pronto. Hasta Acabamos de pronto. conversar, acabamos de conversar aqui com a concejal, que é como se fosse vereadora aqui no Brasil, do Equador, Maria del Carmen Alman, que nos contou sobre a situação no Equador. A gente agradece a todo mundo que acompanhou aqui esse ao vivo no Instagram. Quem quiser conferir também nosso trabalho, está lá no YouTube. Valeu, até a próxima.